espacios. Mi nombre es Jairo Gallo, estudié psicología, después realicé una maestría en psicoanálisis en la Universidad Argentina John F. Kennedy, después realicé un doctorado en Ciencias Sociales Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Mi acento es, yo soy del Caribe colombiano, soy de Barranquilla, pero vivo en Bogotá hace muchos años. Pero bueno, esto titulé La cuestión de lo político en la época de la negación de las pasiones. El misterio sobre el por qué en Perú votaron por Keiko Fujimori. Bueno, ya sabemos que hace unos días Keiko Fujimori no quedó, eso fue cuando la primera elección, en la primera votación. No puede limitarse a la falta de memoria de las poblaciones votantes. Creo que le hace falta un análisis más allá de esa explicación. En Colombia tenemos varios ejemplos, desde la elección y reelección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, o el caso de Peñalosa como alcalde de Bogotá, alcalde actual de Bogotá, que pueden sumarse a esa lista de votaciones misteriosas. Este último caso, el de Peñalosa, tiene como antecedente que el actual alcalde de Bogotá casi no termina su primer mandato por su baja popularidad. En una nota publicada el 22 de noviembre de 1998 sobre la primera alcaldía de Peñalosa, se titula Peñalosa al borde del vuelo. Llama la atención el índice de baja popularidad del alcalde para esa época, pero sobre todo que el 72% de los encuestados comentaban que no votarían por él nuevamente, cuestión que no pasó porque quedó como alcalde nuevamente. La respuesta a ese interrogante tiene que ver con una identificación pasional de esos votantes, no con los candidatos, sino con lo que representan esos candidatos. Y para seguir analizando eso, se necesitan teorías como la psicoanalítica, en un ámbito donde lo que sigue predominando son las teorías que siguen sosteniendo la elección racional en relación a lo político. La teoría de la elección racional sigue muy vigente, por lo menos en Colombia, no sé en otros países, pero en Colombia es muy fuerte, sobre todo en ciencias políticas y en cierta psicología. Chantal Mouffe ha planteado a lo largo de los últimos años que las cuestiones políticas no son meros asuntos técnicos, y así la democracia tiene que darle lugar al disenso y a la pasión. La teoría política tiene que hacer un giro en la actualidad, virajes que tiene que tener en cuenta teorías que aborden precisamente eso que ella considera fundamental, las pasiones, abro comillas, dice Chantal Mouffe. El error del nacionalismo liberal es ignorar la dimensión afectiva movilizada por las identificaciones colectivas, imaginar que aquellas pasiones supuestamente arcaicas están destinadas a desaparecer con el avance del individualismo y el progreso de la racionalidad. El papel que desempeñan las pasiones en la política nos revela que al fin de aceptar lo político no es suficiente que la teoría liberal reconozca una pluralidad de valores y exalte la tolerancia. La política democrática no puede limitarse a establecer compromisos entre intereses y valores. En anteriores trabajos he escuchado mucho a Habermas, he escuchado mucho, incluso en teoría política se habla mucho de Ras, y esta es una crítica a esas teorías. La política no se mueve por algo racional ni por intereses conscientes, porque la propuesta se mueve por lógicas inconscientes. Esa es la propuesta que quiero hacer. Necesita tener un influjo real en los deseos y fantasías de la gente, dice Mouffe, cierro comillas. De esto se trata este trabajo, de pasiones, fantasías e identificaciones en lo político. Por tanto, hay que aclarar qué es lo político. Lo primero es diferenciar lo político y la política, asunto que hacen autores contemporáneos en la ciencia política como Chantal Mouffe, Oliver Marchal, Yanis Stravakakis, entre otros. Esta diferencia planteada anteriormente por Smith a comienzos del siglo XX y que siguieron también por Ricoeur, Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, entre otros a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Mouffe, tomando el vocabulario de Heidegger, plantea esa diferencia buscando lo político como lo ontológico y la política como lo óntico. Abro comillas. Dice Mouffe, lo político tiene que ver con el nivel ontológico. Esto significa que lo óntico tiene que ver con la multitud de prácticas de la política convencional, mientras que lo ontológico tiene que ver con el modo mismo en que se instituye la sociedad. Concibo lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la consistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Entre comillas.
Para Marshall, la diferencia entre lo político y la política tiene que ver con los planteamientos de un pensamiento político fundacional y postfundacional. El primer paradigma representado por el determinismo económico, el conductismo, el positivismo, el sociologismo, etc. El pensamiento postfundacional surge por fisuras del fundacionalismo. Marshall, al igual que Moore, considera que lo político como ontológico y la política como óntico. La puesta en marcha de las políticas convencionales de fundar fallidamente la sociedad. En toda sociedad hay una falla, y esa falla es lo político. Y los intentos de remediar esa falla sería la política. Lo que pasa es que hay una imposibilidad, que es real, que nunca se va a poder subsanar esa falla desde la política. Lo político indica esa falla de la política, aquello que siempre escapa a todo intento de domesticación política y social. Es decir, que nunca va a haber una sociedad políticamente que trate de remediar una falla de lo político. Todos son intentos fracasados. Ahora la pregunta es, por eso no hay que hacer nada, al contrario, porque son intentos fracasados, hay que hacer mucho. Extravagantes, desde una influencia del psicoanálisis lacaniano, comenta que la política no puede agotar lo político, así como la realidad en la teoría lacaniana no puede agotar lo real. En una anterior ponencia hubo una discusión sobre la ideología y la realidad, y a mí lo que me faltó decir es que toda realidad es constituida ideológicamente y fantasmáticamente, toda realidad, hasta de los científicos. Entonces uno no puede obviar la fantasía, lo que llamaría Freud fantasía, y lo que llamaría la teoría lacaniana fantasma. Toda realidad es fantasmática. Pero bueno, la política es idéntica a la realidad política para Extravagantes y está constituida simbólicamente y soportada por la fantasía. Al intentar borrar la ontología de lo político, también se ha intentado borrar las pasiones que las trae consigo eso político. Pero negar las pasiones de la ontología de lo político no hace que éstas desaparezcan. Pero ya que estas retornan desde lo real y no podemos tratarlas porque no sabemos qué hacer con ellas. Por eso, esa imposibilidad puede convertirse en un momento de saber, un espacio para hacer caer los espejismos de una política totalizante y armoniosa. Casi todas las campañas políticas siempre nos quieren convencer que con ello va a ser una sociedad mejor, una sociedad armoniosa, una sociedad más segura. En Colombia, para los que son de otros países, durante muchos años hemos vivido bajo un ideal de seguridad. Un presidente, que es muy famoso hoy en día, nos quiere convencer que con él estamos más seguros. Claro, esa seguridad implica menos libertad, eso sí. La mayor seguridad, menos libertad. Pero, ¿qué son las pasiones? Las pasiones para la teoría psicoanalítica es algo que está relacionado con los afectos, o más bien los afectos en el psicoanálisis están relacionados desde Freud con las pulsiones y en la teoría lacaniana con el goce. Hay que aclarar que los afectos poco o nada tienen que ver con las emociones, no son una respuesta a algo exterior. Es algo que atañe a lo más íntimo del sujeto. Claro, hoy en día está muy de moda también, por ejemplo en la Universidad de Los Andes hace unas semanas, vino una politóloga muy famosa a hablar de la política y de las emociones. Muy psicológico el tema, porque a los psicólogos les encanta ese tema de las emociones. El psicoanálisis plantea, en vez de emociones, pasiones, que es algo diferente. Estos afectos o pasiones se expresan a través de los significantes. Estos, según la teoría freudiana, no pueden ser reprimidos. Los significantes son objetos de represión. De ahí que una manifestación afectiva, como la tristeza, puede seguir siendo sentida como tal, pero su representación ha sido reprimida. Por eso no puede haber un enlace entre un afecto, tristeza, y su representación, porque se separan. Y por eso que alguien no puede dar cuenta porque está triste. No puede decirlo, simplemente lo siente. Porque una cosa es lo que llega a conciencia y otra cosa es lo que se reprime. La palabra pasión, procedente del latín, pati, pasión, de griego pashen, patos, que significa padecer. Y entendiendo la pasión como afecto del lenguaje sobre el cuerpo. Entonces el afecto se ubica como algo que sufre, un sujeto desde el cuerpo, pero se estructura desde el lenguaje inconsciente, ese sufrimiento. La pasión parece ser un problema para el actual humano y para lo político. Y esta tradición, aunque no comienza en Spinoza, este filósofo convierte el problema político en un problema ontológico y ético, haciendo surgir una política de las pasiones. Para Spinoza, la aporía o el problema de los políticos estaba en no poder escapar a las pasiones. Estas no podían ser dominadas, no se pueden dominar las pasiones. Spinoza plantea una teoría política que ignora las pasiones, tratando de entenderlas, modificarlas y utilizarlas en el desarrollo de la potencia de ser. Aunque su teoría de las pasiones tiene como salida una cuasi razón, esta sigue siendo un referente
para la teoría psicoanalítica. Es sobre esto donde aparecen teóricos tan importantes para las ciencias sociales y humanas como Bourdieu, Luther, Lavoisier o Ernesto Laclau, o la misma Chantal Mouffe. Laclau, que está de moda en España, porque el partido Podemos de España está fundamentado en toda la teoría de Laclau. Pero bueno, están de moda en España en estos días. Para Lavoisier, por ejemplo, lo que está en juego en el campo del discurso es la identificación sociopolítica, en que estos discursos proporcionan a los sujetos una forma de goce, es decir, una forma de placer inconsciente. Tanto para Laclau como para Mouffe, el asunto es cómo movilizar afectos en una dirección democrática, desde una política contrahegemónica donde se utilicen de una manera diferente los afectos, con el fin de generar una voluntad colectiva capaz de desafiar el orden existente. Eso es la movilización de las pasiones. El individuo del neoliberalismo considera que su cuerpo le pertenece, pero es un cuerpo que está marcado por unas lógicas colectivas que lo impulsan a producir, consumir. Un cuerpo tanto individual como social, que quiere satisfacerse. Y por eso los temas hoy en día es: no tienes límites, puedes conseguir lo que quieras. Yo siempre le digo a los estudiantes jóvenes que ellos nacieron en una época que ellos supuestamente el mundo es de ellos. El mundo es suyo, la dicen las propagandas. Y yo siempre les digo: se van a estrellar muy feo porque el mundo no es de nadie. Eso que no tienen límites, se van a estrellar porque si hay límites, siempre hay un límite. Si ese mundo sin límites solamente es un ideal, fundamentado en la ideología neoliberal, capitalista. Bueno, así sea apegándose a ese otro político que viene a salvarnos. Eso destaca que el cuerpo, como lugar de los afectos, es político, puesto que está atravesado por la angustia, el odio, la ignorancia y el entusiasmo, que son pasiones colectivas. Nuestras políticas no se sostienen por ideales kantianos nacionales, deliberativos, equilibrados y neutrales. A mí nunca me ha gustado la teoría de Habermas por eso. Me parece que escribiera para otro mundo, no para este mundo latinoamericano ni colombiano. Él siempre habla de una sociedad que se puede comunicar entre sí y como si la comunicación no tuviese problemas. Y sí hay problemas, comunicar no hay algún problema en sí, pero bueno. Equilibrados y neutrales, no hay otro simbólicamente consistente y completo y que puede identificar a cada miembro de la sociedad y nombrar a través de lo simbólico a todo el mundo. Y ese parece ser uno de los errores de cierta izquierda en Latinoamérica, que en los últimos meses ha visto caer a diferentes líderes de izquierda para dar paso a tecnócratas neoliberales. Caso Brasil, creo que ya ustedes tienen allá Temer entonces es un tecnócrata neoliberal y ultraderecha, la ultraderecha ahí. Yo no estaba por debajo del tapete. Sí, pero bueno, pero apareció con todas sus garras. De Donald Trump, el caso también de Donald Trump en Estados Unidos, o Jair Bolsonaro en Brasil, pasando por Macri en Argentina. O porque las pasiones de derecha dominan el panorama político mundial en un mundo donde los límites parecen diluirse cada día. Estamos en un mundo derechizado. Y el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, también usted tiene a Peña Nieto en... Sí, aunque propiamente no es de derecha, las prácticas son derechas. Sí, este casi ya ni se autodefine como de derecha también. Álvaro Uribe Vélez en Colombia dice que no es de derecha. Casi que dice que es un guerrillero de izquierda, algo así. Pero bueno, ¿por qué la persona domina el mapa político mundial? Más allá de que algunos de estos políticos de extrema derecha crean que esos límites que sustentaban su mundo han sido amenazados por unas políticas progresistas que en Brasil se traducen con Lula da Silva, con Dilma Rousseff, o en Estados Unidos por Obama, o en Argentina por los gobernantes Kirchner. En Colombia es tanta esa paranoia contra toda política progresista que han convertido a Juan Manuel Santos, que es un aristócrata, no sé si ustedes saben de alguno, Juan Manuel Santos es un rico, hijo de presidente, nieto de presidente, bueno, de una tradición de gobernantes, es una figura equiparable al Che Guevara, dicen los políticos de extrema derecha. Juan Manuel Santos es un Che Guevara, es un delirio. Decir que Juan Manuel Santos es un hombre de izquierda es como decir que yo soy astrofísico, algo así, pero bueno. No se dan cuenta que los responsables de esos límites, de su mundo seguro, derechista, tradicional y conservador, están en eso mismo que defienden las políticas capitalistas neoliberales. Es tanta su ignorancia política que en vez de apagar el fuego, lo que hacen es echarle gasolina. Pero estos líderes han surgido debido a las pasiones que de cierta manera han sido negadas por las políticas de izquierda,
que se apoyaba en un cambio de conciencia desde lo racional. Y ahí, si mi amigo Marx y los marxistas que le siguen, creo que están equivocados. La conciencia no puede ser la salida, porque conciencia ya de entrada es un error. No existe falsa conciencia ni buena conciencia, que es el tema que tenemos en otra ponencia de la discusión entre ideología y no ideológico. Lo que plantean los autores es que todo el mundo está construido ideológicamente, y dos, no existe falsa conciencia ni buena conciencia. Toda realidad, o toda conciencia más bien de la realidad, es un error. No hay conciencia en sí. La conciencia está supeditada a ciertos otros elementos. Pero bueno, creían en un cambio de conciencia de lo racional. Creían que el asunto era un poco más de conocimiento o de razón, y la transformación social venía sola. Pero la obediencia a esas figuras que prometen los paraísos perdidos no se impide por más conciencia o más conocimiento se tenga. La obediencia o la resistencia no son actos intelectuales solamente. Dicen en la voz en un artículo de marzo de 2016, es decir, hace 2 meses, abro comillas, el verdadero problema reside en la debilidad de la posición moderada racional en sí misma. El hecho de que la mayoría no pueda ser convencida por el discurso capitalista racional y esté mucho más inclinada a apoyar una postura populista y antielitista no tiene que descontarse con un caso de primitivismo de clase baja. Los populistas detectan correctamente la irracionalidad de este enfoque racional. Está plenamente justificado que su rabia se dirija a instituciones sin rostro que regulan sus vidas de una manera nada transparente, dice Cicero. Y en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, él siempre está denunciando en su discurso que están atrapados por una serie de lógicas que lo han metido supuestamente el gobierno de Obama, que es un gobierno para él muy progresista, algo liberal, y los gobiernos anteriores del Partido Republicano, que los acusa de débil. Donald Trump acusa a sus amigos republicanos que son demasiado débiles, él sí tiene mano dura, ahora sí. Caso que pasó en Colombia también. Las reelecciones o las nuevas elecciones no obedecen a decisiones racionales y conscientes. Estas reelecciones se parecen a lo que plantea el Marx cuando dice: cuanto más obedezco, más culpable me siento. Cuanto más parece que los gobernantes nos causan malestares, es cuando más votamos por ellos. Caso de Keiko Fujimori, que casi queda de presidente de Perú, su padre preso por delitos de lesa humanidad, y vuelven a votar por lo que ellos piensan que es lo mejor para ellos. Las pasiones son el sostén de esos discursos, y esa es la materialidad en el campo discursivo. Mucho se ha dicho sobre las razones por qué estamos así. En Colombia existe una serie de personas que incluso viven de hacer diagnósticos de la violencia, del desplazamiento, de la pobreza, etc. Y no que esos diagnósticos no sean necesarios. El problema es que esos diagnósticos en muchas ocasiones no pueden dar cuenta de las pasiones de lo real. Hobbes decía que no se podía comprender la estructura del vínculo social, la ascensión social, sin partir con un afecto circular en la vida social, y ese afecto es el miedo. Marco fantasmático para la obediencia, donde existe una promesa de completitud. Sujeto, supuesto, creer. Existe un otro que sabe cómo colmarme o sabe cómo hacerme feliz. Y el discurso de Macri en Argentina, si uno lo lee últimamente, está hablando de felicidad. Es más, hizo una ley, la ley de la felicidad. Aunque parezca loco, yo sí le había hecho Maduro en Venezuela. Hizo el Ministerio de la Felicidad también, pero bueno. Pascal había señalado que la gente no trata a una cierta persona como rey, porque sea un rey. Más bien lo que ocurre es que esa cierta persona aparece como un rey porque la gente lo trata como tal. Muchas gracias.